Buenos días a todos. Bienvenidos a este primer Congreso Internacional de Alumbrado Público de ANAP ACDL. Voy a ser el moderador de este panel. Tenemos a panelistas internacionales esta vez acá y quisiera pedirles por favor que le diéramos un muy fuerte aplauso a Karen Castañeda, que ha estado tras bambalinas. Es una mujer orquesta. De verdad que muchas gracias a ANAP por invitarnos como ACDL a apoyarlos en el Congreso. Cosas por mejorar, pero vamos a dar lo mejor de nosotros para que sea así. Yo creo que es muy importante, aquí tenemos por primera vez en mucho tiempo abogados e ingenieros y no nos encontramos en el juzgado, ¿no? Es interesante que nos encontremos en un espacio como la biblioteca y se generan espacios en los pasillos para comentar, para discutir temas que en otro lado no se pueden hacer. También en el cóctel, bueno, se crean otro tipo de relaciones que ahí también he visto que han aprovechado, se han formado unos vínculos interesantes, pero bueno, no vamos a entrar en detalles de eso. Vamos a entrar entonces en materia. Tenemos aquí a varios expertos de diferentes especialidades. Quisiera invitar primero al profesor Moto Haru a que nos hiciera su presentación. Si por favor pasas al podio. El profesor Moto Haru es un especialista en las... please come to the podium. Profesor Moto Haru es un especialista en las ciencias biológicas, es un investigador desde hace más de 20 años en el tema de ritmo circadiano, de la biología. Varios de los desarrolladores de tecnología, las empresas desarrolladoras de tecnología que están acá, me han comentado que lo referencian en sus artículos, en sus investigaciones. Aparte de eso, es profesor de teoría de juegos, también es un hombre orquesta, está en muchas cosas. También desarrolla realidad virtual, modelos de realidad virtual para no tener que instalar en alumbrado público, sino que se le presentan los proyectos con realidad virtual. Es asesor también en el tema de Smart Cities. Entonces hoy nos va a hablar un poco, nos va a contar un poco del cambio social que en Japón permite que las Smart Cities se den y que aquí nos va a tomar un tiempo como sociedad llegar a ese punto, pero bueno, vamos a escucharlo. Mi presentación es un poco diferente sobre los otros panelistas que hemos visto y vamos a ver el cambio de comportamiento japonés. Para ver los ahorros energéticos y de consumo después del gran terremoto en 2011. De hecho, la invención de la luz LED y OLED, no tenemos cambios significativos tecnológicos en este campo en nuestro país que deberían ser introducidos aquí. Como ustedes saben, en 2011, un gran terremoto estuvo en el área de Japón y causó un gran tsunami, y este tsunami mató más de 5.000 ciudadanos japoneses. Inclusive una planta nuclear explotó y causó una gran falla eléctrica y tuvimos que quedar en un ambiente oscuro por mucho tiempo. Debido a esta falla, nos hizo pensar en cómo nosotros consumimos energía y electricidad todos los días. Después de la explosión de la planta nuclear en Fukushima,
nosotros no podíamos creer que una planta nuclear no fuera segura. Y el gobierno japonés decidió en sus 39 plantas nucleares de Japón de repensar la manera como se genera la electricidad, principalmente por carbón y petróleo. De hecho, eso incrementa el peso medioambiental de manera significativa. Parar estas plantas nucleares. De hecho, el gobierno japonés tiene unos estándares muy estrictos y estos estándares requieren que nosotros hagamos las cosas de una manera muy meticulosa. Las ciudades en Japón son las más brillantes del mundo. Los ciudadanos japoneses se sienten ansiosos en la oscuridad en los ambientes oscuros y las personas en Japón requieren unos ambientes muy luminosos de noche para estar tranquilos. Yo creo que Bogotá, la ciudad de Bogotá, es un poco oscura comparado con algunas ciudades de Japón. De hecho, la mayoría de las personas japonesas pueden sentirse ansiosas en una ciudad como Bogotá de noche. Después de esta falla eléctrica, ya las ciudades no son tan brillantes y de hecho estamos adaptándonos a los ambientes oscuros de noche. De hecho, éramos conscientes de cómo nos manteníamos en estos ambientes luminosos de noche y que no necesitamos tanta iluminación. De hecho, nos ayuda a ahorrar energía y las personas en Japón prefieren las energías naturales como los paneles solares ha incrementado en su instalación grandemente desde el terremoto. Y también este terremoto fue una experiencia muy traumática, una tragedia para nosotros y nuestro cambio de comportamiento con relación al ahorro de energía nos ha dado una buena oportunidad para cambiar nuestro pensamiento. He escuchado que en Colombia
tiene también problemas con terremotos. Y creo que Bogotá no tiene daños grandes visibles por los terremotos, pero se tiene la posibilidad de experimentar una gran falla eléctrica o una tragedia. Y nuestra instrucción sería algo importante para ustedes. Muchas gracias a todos. Alexander también es un experto en LED, en tecnologías LED, y nos dará su presentación. Bueno, debido a la agenda, va a tener que resumir su presentación, pero va a darnos la información más importante que ha traído. Por favor, adelante. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien, verdad? Bueno, él ya me ha presentado y también les contó que, bueno, ya había preparado esa presentación para tomar mucho más tiempo, así que, bueno, debo resumir un poco y trataré de hacer lo mejor que pueda y de darles la mayor o la mejor información que tenga aquí, aunque tenga algunas diapositivas en las que no pueda entrar en detalle. Hoy vamos a escuchar algo acerca de las nuevas tecnologías que están incluyéndose más en las calles, y especialmente voy a hablar hoy, el día de hoy, acerca de esta tecnología COB, que por supuesto me imagino que no será nueva tecnología aquí, pero porque ya ha estado disponible durante 25 o 30 años, pero se está volviendo más interesante para el alumbrado público, porque ya hay algunas cosas que se han adaptado del pasado al presente, así que son relativamente buenas para utilizarlas en las aplicaciones de alumbrado público. Bueno, primero que todo vemos aquí, por ejemplo, lo que son las herramientas estándares al día de hoy. Lo estándar es el alto poder o la alta energía. Por favor, un puntero, si alguien pudiera facilitarme un puntero. Bueno, el estándar de hoy, la norma de hoy es utilizar tecnología LED de alta potencia. Creo que de 93 a 95% en el momento se utiliza en todo el mundo estos estándares, pero también hay dos tecnologías en paralelo que pueden ser utilizados relativamente bien en el alumbrado público. Seguramente hay algunos asuntos aún sobre ciertas tecnologías, especialmente cuando vamos a la de mediana potencia. ¿Por qué? Porque aún están siendo utilizados los lead pseudo frames, y por supuesto siempre en el alumbrado público tenemos algo de sulfuro. Y en este caso, estas tecnologías no serían la mejor solución. Siempre hay, o están llegando muchas más soluciones que están utilizando oro o cubiertas con óxido de titanio para mejorar esas tecnologías para las aplicaciones exteriores. Pero bueno, en paralelo a eso también tenemos la tecnología Tripping Cord, y esta está desplegada de cierta manera que se utiliza en vez o encima de este marco de plata. Utilizan oro, cobertura de oro, para que no sean expuestas al azufre y no haya ningún riesgo de sulfurización en sus aplicaciones. Cuando analizamos las eficiencias, hacemos una comparación con los estándares actuales, que son los de alta potencia. La alta potencia que escribir son de hasta 170 lumens. Estoy hablando de nivel de módulo y no a nivel de chip. Entonces 170 lumens por vatios cuando comparamos esto con las dos tecnologías que también son posibles en este momento. Con potencia mediana tenemos 182 lumens por vatios, incluso con chips llega hasta 200 lumens por vatios. Estas dos tecnologías son predominantes, o se predice que se pueden utilizar en algunas aplicaciones donde siempre queremos estar implementando mayor eficiencia. Y seguramente tenemos siempre la cuestión del precio, y analizando los precios vemos que comenzando desde la alta potencia y bajando hasta la mediana potencia, el precio se puede reducir. Eso quiere decir que simplemente desde el punto de vista de precio sería interesante pasar a las soluciones de potencia mediana, pero no debemos olvidar que también tenemos algunos asuntos, especialmente con los de marco de plata en este momento. Según lo que yo considero, esta sería la mejor opción de tecnología para utilizar
en estos casos y tener alta eficiencia y alta calidad, soluciones de alta calidad con este chip incorporado, y les mostraré por qué. ¿Cuáles son los puntos de venta de estas tecnologías? Bueno, primero que todo, es la alta duración, la larga duración, y por eso me refiero es que, bueno, estamos trabajando en alumbrado público, así que esperamos que cada luz dure más de 1000 horas o incluso estén funcional por más de 20 años. La tecnología cada vez mejora mucho más, y la tecnología de alta potencia en el momento está en la estado actual, de que hemos llegado a una vida de 50 a 20.000 horas. Con la incorporación de chip y dependiendo del tipo de chip que se utilice, esto quiere decir qué tipo de fósforo, qué tipo de PCB o material PCB se utilice, puede ser o puede alcanzar vidas de más de 100.000 horas. Tenemos una distribución de color inicial, lo que es el estándar en el alumbrado público con base en la alta potencia serían de 5 mecanismos. O 5 macadams, y también hasta 7 macadams. Tenemos un estándar de 3 y ya hemos bajado hasta 2 macadams. La pregunta ahora es si es necesario tener 2 o 3 macadams en el alumbrado público. ¿Por qué? Porque realmente no es necesario, porque no se verán por las distancias de luminaria a luminaria, son muy grandes. Sí, es cierto, pero cuando consideramos que también tenemos variaciones del color a lo largo del tiempo, seguramente podemos cubrir entonces eso de manera relativamente buena con una pequeña distribución de luz o con una distribución inicial pequeña de color, y se los mostraré más adelante en detalle. Bueno, he mostrado que, bueno, se puede tener una alta eficiencia, más de 200 lumens por vatios. Esto no se puede alcanzar en este momento con ninguna otra tecnología, y tenemos un cambio de color a lo largo del tiempo. Esto, conjuntamente con la distribución de color inicial, hace que sea perfecto para las aplicaciones de alumbrado público. Y analizando la historia de la incorporación de chip, bueno, podemos decir, bueno, como expliqué al comienzo, el chip on board no es algo nuevo. El chip on board ya ha estado disponible por 20, 30 años, pero comenzó a ser utilizado más en las aplicaciones minoristas hace casi unos 7 años. En ese momento, incluso cuando las eficiencias eran mejor, porque cuando analizamos, por ejemplo, aquí en la historia, vemos que en el año 2010-2011 estábamos basados en SMD tecnología, SMD, y la eficiencia era de al menos 75 lumens por vatios, y cuando se hizo el cambio de SMD de Trip on Board, tuvimos un aumento de eficiencia de un 35%, lo cual es increíble, y a lo largo de los años, ahora, durante la séptima generación, estamos llegando a eficiencias de 200 lumens por vatios, y lo que también es relativamente interesante es ver que el precio se está saturando mucho más. Esto quiere decir, y directamente desde mi punto de vista, ahora tiene sentido hacer las inversiones, especialmente en estos tipos de tecnologías, porque no esperamos mucho o pérdidas de precios en los próximos 2 o 3 años. Incluso cuando analizamos, por ejemplo, las eficiencias o los aumentos de eficiencias durante las últimas 3 generaciones, solo estamos hablando de eficiencias o aumentos de eficiencias de 10 a 12% en 3 años. Entonces, simplemente hemos aumentado de 5 a 7%. En los próximos años también podría ser el caso de que tengamos un aumento de eficiencia de cada 2 años. Entonces, con este punto de vista, y siempre y cuando consideremos esto, creo que es bastante significativo ahora cambiar a estos tipos de tecnologías. ¿Por qué no se utilizó en el pasado? Bueno, porque como dije al inicio, solamente se utilizó para iluminaciones minoristas, y utilizamos en la mayoría reflectores. En el alumbrado público, especialmente con los LEDs, siempre han estado conectados con algún tipo de óptica o material óptico, y para eso el tamaño de LEDs era muy grande, porque bueno, comenzamos con paquetes de lúmenes de 5 a 15.000 lúmenes, pero en los minoristas estábamos hablando al comienzo de 2 a 5 solamente. Entonces, con menor tamaño de LEDs, eso quiere decir que puedo obtener densidad de lumen mayor. Después bueno, también es razonable utilizar este tipo de tecnologías para poder desarrollar buenas ópticas. Y cuando hablamos acerca de buenas ópticas, esto quiere decir que aumentamos también la eficiencia, porque la óptica es uno de los productos básicos para alumbrado público, y en este escenario necesitamos una distribución de luz que sea simétrica, lo que hace que sea bastante difícil obtener una buena solución cuando
tenemos grandes superficies. Aquí simplemente tenemos un repaso general de lo que teníamos en el pasado. En el pasado simplemente se utilizaba en la luz minorista, debido a lo que ya expliqué, de 2 a 4 1000 kelvins, lo que era bastante fácil de utilizar en conjunto con los reflectores, era bastante bueno. Pero hoy en día es mucho más común también pasar a los nuevos campos de aplicaciones, como he mostrado aquí, no solamente en el alumbrado público, sino también en invernaderos, porque también se reducen este tamaño de LEDs a 15 o 20 milímetros y tienen una densidad de lumens de hasta 20.000 lumens. Esto hace que sea bastante importante para utilizarlos en las aplicaciones de alumbrado público, pero cuando analizamos los requerimientos en alumbrado público o los requerimientos principales, siempre debemos hablar acerca del consumo de poder menor posible, la calidad de luz, el desempeño mayor posible, especialmente la eficiencia del sistema, bajos costos de mantenimiento, luces económicas, siempre estar actualizado y, por supuesto, debe ser adaptado o poderse adaptar en el futuro. Veamos cómo estos puntos pueden ser cubiertos por esta tecnología COB. Aquí tenemos varios de estos y debido al tiempo voy a enfocarme solamente en algunos de ellos. Por supuesto, ya he explicado el tamaño menor, puedo miniaturizar mis luminarias y también ahorrar costos. Tengo precios menores, como ya lo he demostrado en la primera diapositiva. Tengo mejor manejo de temperatura. Entonces, debido a la menor resistencia termal, hace que tenga menor heatsink y también las densidades de fluxos mayores dentro de utilizando esos tamaños menores de LEDs. Hay una buena consistencia de color y debido a que puede bajarse hasta 2 macadams, la pregunta es que, bueno, si necesitamos esos 2 macadams, pero ya está, este sería el estado de la tecnología, así que 3 macadams siempre está disponible y está llegando más y más a la dirección de 2 macadams. Tiene una larga duración y también la calidad de la luz es muy buena. Y todas estas cosas, bueno, analizamos más a fondo para ver qué quiere decir esto. Cuando aquí, por ejemplo, tenemos en comparación una luz o una máquina de luz de 10.000 lumens de hace 7 o 8 años, podemos ver que hay un gran heatsink con 20 o 24 o 25 LEDs de alto poder. Esto quiere decir que tengo una gran necesidad de espacio y por las luminarias que están agrandándose y están siendo más costosas, bueno, eso no sería muy práctico. Pueden ver lo que es posible hoy en día con estas tecnologías de COB. 10.000 lúmenes está saliendo o está teniendo esta salida en un diámetro de 10 a 15 centímetros. Cuando hablamos acerca de la vida superior, ¿de dónde viene esta vida superior o duración superior? Bueno, ya lo he explicado. En caso de la tecnología SMD tenemos el marco de aluminio o el tablero de PCB, donde las partículas de aluminio pueden penetrar y difundirse entre los fósforos del chip de SMD y, por lo tanto, pueden reducir o conllevar a un tipo de descoloración. Esto puede mejorarse mucho mejor pasando con la tecnología COB, porque habrá una cobertura de alta reflexión cuando se utilicen en PCBs de metal, pero también se puede mejorar mucho más y de esa manera mejorar la eficiencia de la luz y la duración utilizando material de PCB de cerámica debido al efecto de la reflectividad del material de cerámica. Tenemos mucha más salida de luz y mucho menor depreciación de luz, aumentando la duración y la salida de luz. La duración aquí la he mostrado. No quiero adentrarme en los detalles porque no tengo suficiente tiempo. Aquí simplemente muestro que no solamente es algo teórico, sino también hay mediciones a largo plazo que se han realizado en luminarias customizadas durante un periodo de 30.000 horas, y esto quiere decir 30.000 horas no instaladas, sino 30.000 horas de funcionamiento, y hemos visto que en el caso de depreciación de lumens de menos del 3%, entonces después de 30.000 horas. Y la duración puede aumentarse por más de 1.000 horas, incluso con temperaturas mayores o con corrientes mayores. Aquí para DMS, por ejemplo, 18, estamos hablando de un voltaje de alrededor de 80 o 90 vatios. Y aún así obtenemos en la corriente mayor una salida o una duración de más de 80.000 horas.
Bueno, la distribución inicial de color ya he explicado que es estado estelar en la tecnología COB, tener 3 y 2 McAdams. ¿Eso qué significa cuando hablamos de esto? Bueno, que simplemente es un valor y nadie puede imaginarse qué es lo que en realidad significa. Aquí solamente les muestro y les aclaro qué es lo que esto significa cuando yo reduzco de 3 a 2 McAdams el área que se permite para la distribución de color durante o entre los diferentes chips puede reducirse en un 50%. Y aquí, cuando utilizamos en contraste los 5 McAdams, que es en el momento del estado del arte, cuando se utilizan en alta potencia, o en el momento también 4 pudiera utilizarse, sin embargo estamos hablando acerca de 4 veces el mismo, 4 veces la área, que es bastante para poder hacer la distribución de color. Esto quiere decir que ahí podríamos definitivamente tener mayor distribución de luz y podemos ver diferencias en el color también. ¿Cuáles son los requerimientos de la luminaria para el exteriores? Bueno, voy a concluir mi presentación porque solo me quedan 1 o 2 minutos. Bueno, analizando esto, ¿cuáles son los requerimientos de este tipo de luminarias exteriores? Por supuesto, la producción IP y distribución de luz, porque simplemente hablo de tecnología COB, pero la tecnología misma no puede simplemente utilizarse con ningún otro tipo de material adicional. Por lo tanto, necesito buenas ópticas porque cuando analizo esta luminaria en el uso o aplicación exterior, hablo de una protección de IP. Bueno, la pregunta es acerca de, el agua de sal y la arena. Tenemos propiedades negativas debido a estos efectos porque en el pasado, se decía en el pasado que la protección de IP era como un tipo de vidrio enfrente del módulo. Tenemos diferentes desventajas, primero que todo también el peso, los costos adicionales, tenemos pérdidas adicionales de ópticas y también el montaje. Y bueno, cuando utilizamos algo podemos vivir todas estas cosas y podemos encontrar definitivamente buenas soluciones conjuntamente con las tecnologías COB. Para esto utilizamos las ópticas de siliconas. Las ópticas de siliconas, bueno, no todos deben en este momento pensar que la silicona es algo que se utiliza en los baños o otra cosa. No, es algo totalmente diferente porque estoy hablando aquí realmente acerca de ópticas de silicona de alta calidad que tiene mejor desempeño que todos los demás plásticos ópticos o incluso el vidrio. Aquí simplemente les muestro algunas propiedades como, bueno, generalidades. La propiedad mayor son la alta estabilidad contra las temperaturas, porque eso también era un punto de por qué no era posible utilizar el COB en el pasado, porque por las temperaturas que se tiene en la superficie del fósforo puede llegar a 150 o 180 grados y ninguno de estos plásticos será capaces de manejar estas temperaturas, solo el vidrio, pero el vidrio también tiene el impacto negativo del peso y no puede o de todas las distribuciones de vidrio que se necesitan. Así que debido al tiempo no voy a entrar en los detalles. Aquí simplemente quería mostrarles las generalidades y es una compresión. Y pueden ver al final que la silicona comparado con los otros parámetros que sean necesarios para poder hablar acerca de la calidad de un material que se debe utilizar en soluciones ópticas es siempre mayor. Simplemente debemos analizar el coeficiente de expansión comparado con los demás. Sin embargo, esto será efectuado, solucionado de tal manera que la distribución de luz ya se desarrolle y se realice o se alcance en regiones de alta temperatura. Por lo tanto, no va a ser un problema. Así que no voy a obtener la distribución de luz inmediatamente cuando la encienda en un estado frío, sino que llegará mayormente en condiciones de calor. Bueno, además de eso, también tenemos la probabilidad de descoloración en el pasado en los LEDs, especialmente cuando teníamos IP o luminarias protegidas con IP, porque los componentes que pueden evaporarse por fuera de los materiales que se utilizan durante el proceso de ensamblaje de la luminaria pueden evaporarse adentro de la luminaria y atraparse ahí dentro de la luminaria, y esos son bastante dañinos para los chips mismos, lo que puede conllevar después de un corto tiempo a la descoloración y también a una depreciación de la luz. Y con la silicona podemos evitar esto de manera muy fácil porque esto es un material poroso, no deja
penetrar agua o algo como esto, así que esto quiere decir que todos estos líquidos, bueno, estamos a salvo de estos líquidos, pero de los componentes gaseosos, debido a la porosidad de la silicona, los componentes gaseosos pueden evaporarse por dentro de la luminaria, pero también puede evaporarse por fuera de la luminaria, y eso es una gran ventaja comparado con los estándares, porque en una luminaria protegida con IP se evapora y queda por dentro de la luminaria, no puede salirse o sacarse de la luminaria a menos que se tenga algún tipo de extractor internamente, pero aquí ya se está haciendo con las ópticas. Y bueno, por último puedo decir que cuando combino todos estos factores, tengo ventajas sobre las ópticas porque inmediatamente tengo la protección de IP, IK también, y tengo la posibilidad de desarrollar este concepto de luminaria abierta, y esto es bastante fácil porque también puedo reducir los precios al final de la manufactura de esta luminaria, y juntamente con la tecnología COP, que para la cual ya he demostrado una alta eficiencia, bajo mantenimiento y una buena duración, es una solución perfecta para las aplicaciones de alumbrado público. Esta es mi última diapositiva y con esto terminaré. Simplemente les doy una comparación aquí. Por ejemplo, para un reemplazo de 150 vatios de sodio de alta presión, vemos realmente fácil que se puede alcanzar con silicona, esta misma salida, con una solución basada en IP o 20 o IP67 con alta potencia, y al final podemos ver lo que realmente se necesita, o bueno, lo que debemos entender es el área que se necesita. He reducido el área por 4 veces, así que mi luminaria puede ser de menor tamaño, y por otra parte los voltajes son comparables de la misma manera, pero cuando analizamos solamente el precio del módulo, si utilizamos, por ejemplo, aquí en este caso, donde he utilizado solamente un LED con 14.000 lumens, después de 100.000 horas y 100% del costo inicial, puedo ver en comparación con la otra, que incluso si hablo acerca de IP20 o IP67, tengo costos mayores, y especialmente cuando utilizo para IP20, aquí 100% comparado con hasta un 350% de aumento del precio, y adicionalmente tengo también que preocuparme sobre la protección de IP y IK dentro de la luminaria, que por supuesto tiene costos adicionales, y finalmente podemos decir que realmente hemos multiplicado por 4 o por 5 el precio con este tipo, y tenemos mejores eficiencias y mejores duraciones. Bueno, eso es todo lo que tengo para compartir con ustedes. Disculpen por mi presentación tan rápida. Gracias. Alexander's been great. He's from Germany, but he has a Yugoslavian origin as well. He was telling me. Alemán, pero también tiene ascendencia yugoslava. Me contaba que también son como los latinos, son muy flexibles. Muchas gracias por su ayuda, ha sido muy útil Ahora toda la vamos información. a invitar a Claudia. Claudia es docente de la Facultad de Derecho de la Javeriana, también es investigadora, consultora. La Javeriana de Cali es docente, investigadora, consultora, y nos va a contar un caso ya de aplicación que están haciendo en la universidad de Sao Paulo. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Armando, a Catherine. El día de hoy les voy a presentar un estudio de caso de la Universidad de Sao Paulo sobre una visión de ciudad inteligente del tercer mundo. Básicamente, cuando se concibe el campus inteligente de la Universidad de Sao Paulo, ubicada en la zona oeste de Sao Paulo, se empieza a configurar una acción social muy importante por parte de todos los investigadores de las diferentes facultades que componen el campus. Es decir, se vislumbra una participación integral que pretende trasladar los elementos básicos del concepto de desarrollo sostenible, y entonces vincula el aspecto tecnológico, el aspecto económico y por supuesto el aspecto social. Cuando nosotros hablamos de calidad de vida, normalmente la vinculamos con el primer mundo, pero en el tercer mundo también tenemos una visión y muy particular sobre calidad de vida. Esa es la visión que este campus, el diseño específico que se hizo, pues pretende evidenciar. Entonces, el primer elemento es esa participación inclusiva de todos los actores sociales, muy vinculado con la teoría de los bienes comunes de Elinor Ostrom. El campus es un campus bastante importante, es el campus principal. Este campus también tiene 4 campus satélites,
Y aquí se encuentran museos, un hospital universitario, una villa olímpica, 60 kilómetros de vía pública, diferentes restaurantes, bueno, una mini ciudad, de hecho se llama Ciudad Universitaria. Son 7.443.770 metros cuadrados y aproximadamente el 20% del campus está integrado pues por bosques. Esta consideración sobre los bosques fue muy importante para la configuración del sistema de iluminación pública. Entonces ya vamos a ver. Adicionalmente, en el campus circulan 100.000 personas diariamente, pues aproximado. Bueno, estábamos vinculando pues con el concepto de desarrollo sostenible y principalmente con el objetivo 11 de desarrollo sostenible. Claramente esto se vincula con la Agenda 21 que fue desarrollada desde 1962 a propósito de la conferencia de Río de Janeiro. Aquí de lo que se trata es que tengamos campus inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Vuelvo y hago ese énfasis en el aspecto de ser un campus inclusivo. Y para ello, en las diferentes etapas de la gestación de un proyecto de iluminación pública, se tiene en cuenta la consideración de los actores sociales o los players más relevantes dentro del proceso. Inicialmente, cuando arranca el proyecto del sistema de iluminación en el año 2012, se comienza con la valoración detallada de las áreas del campus, se hacen diferentes mapas dependiendo de las particularidades, se hace una medición de la luminiscencia muy vinculado a la necesidad específica de cada lugar, porque tenemos lugares que representan centros históricos, tenemos lugares que requieren una mayor iluminación y también hay lugares que en efecto necesitan cierta oscuridad para preservar la vida nocturna de las especies que se encuentran en los bosques. Adicionalmente y lógicamente tenemos la consideración a las normas técnicas de alumbrado público y aquí en el punto 4 tenemos una observancia del sistema de gestión ambiental del campus. Ese sistema de gestión ambiental siempre ha estado presente, no solo desde 1992, sino que siempre ha estado muy presente por la visión ambientalista que siempre ha tenido el campus. Y luego está el factor económico que no podemos obviarlo, de los costos reales de energía, contemplando pues que los impactos ambientales y los impactos sociales se encuentren acorde pues con el valor real de la energía. Bueno, entonces para iniciar la etapa de planeación, cuando arranca la etapa de planeación de la iluminación pública, se quiere una planeación que sea acorde con la información verdadera, verídica, y para ello se empieza a desarrollar desde el Instituto de Energía y Electricidad de la Universidad de Sao Paulo y la Escuela Politécnica, especialmente el Centro de Sistema de Potencia, se empieza a vislumbrar pues el sistema de telegestión, que pues obviamente tiene monitoreo de unas antenas que son instaladas y se empieza pues a percibir cómo es la vida en el campus, y a partir de eso se miran las especificidades sobre el consumo y funcionamiento que va a tener el alumbrado público. Lo interesante aquí es que más allá de la técnica, cuando nosotros vamos al diseño de un sistema de iluminación y teniendo en cuenta que es inclusivo, pues se debe tener en cuenta los actores y la parte dinámica del sistema de gestión. ¿Eso qué va a permitir? Va a permitir que poco a poco se vayan adoptando decisiones incrementales. Estas decisiones incrementales nosotros las encontramos en la literatura, en Lindblom, en Nord principalmente, y nos llevan a permitir explorar el crecimiento de la ciudad, los retrocesos, las restricciones ambientales, las restricciones técnicas, las restricciones económicas, ¿sí? Y permite tomar decisiones más eficaces y al mismo tiempo más eficientes
para que el sistema en sí, para que el consumo, la gestión y la planeación sean dinámicas y permanentemente se estén retroalimentando de las necesidades de la ciudad. Bueno, entonces, ya vinculado pues con el aspecto técnico, miramos que el geoprocesamiento de los datos es fundamental y para eso se utilizan las diferentes camadas de información que van a ser relevantes. Como les digo, los diferentes actores sociales van a ir estructurando sus propios mapas y van a ir estructurando sus propias necesidades y la armonización de esta información va a permitir tomar decisiones integrales y por ende inclusivas de todos los actores sociales. Entonces aquí, pues desde el aspecto técnico, lo normal de todo geoprocesamiento, adicionalmente los software que se utilizaron en esto son software de utilización libre, ¿no? Entonces eso es un detalle importante. Entonces aquí pues se captura, almacena, administra el sistema de información y se presentan los datos asociados a las localizaciones, se separa la información y luego se combina y se hacen caracterizaciones permanentes de las regiones. Esto es muy particular porque ayer hablábamos de la simetría de información que existe entre los diferentes alcaldes con la concesionaria y entonces al final no se sabe cuál es la decisión óptima en materia de iluminación para los municipios. Bueno, pues la verdad es que en la era de la tecnología esa simetría de la información no es posible. No, el gestor público no puede estar ausente de estos datos que son relevantes, que son próximos a los ciudadanos y que deben ser incluidos en las decisiones públicas, en las decisiones de las políticas públicas, que parece prácticamente un cliché, porque todo el mundo está hablando de política pública, pero no se sabe qué tan pública es la política, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque si nosotros tenemos información fidedigna, información real, pues básicamente esa información debe ser incorporada en las acciones y en las decisiones públicas. Bueno, y entonces eso fue lo que se hizo en el campus de la Universidad de Sao Paulo. Por ser una universidad estatal, se inicia pues el proyecto, pues se somete a los temas burocráticos, se incluyen a todos los actores sociales y se hace el edital para la contratación pública. Eso es un periodo que tarda más o menos 2 años, luego de lo cual es seleccionada una empresa específica que desarrolla con tecnología de punta el cambio del sistema de iluminación en la universidad. Entonces, ese sistema arranca en 2015 y un año después es implementado pues en toda la universidad con todas las consideraciones sociales, ambientales y de infraestructura. El proyecto fue vigilado muy de cerca por el sistema de gestión ambiental y se hace permanentemente un sistema de gestión y monitoreo remoto. Vuelvo a lo de la simetría de la información, o sea, antes, durante y después tenemos que estar informados de qué es lo que está sucediendo con nuestros sistemas de iluminación pública. Entonces, esto fue lo que se dio como exitoso acá en el proceso. En cuanto a los aspectos técnicos, nosotros básicamente tenemos que con la implementación se cayó en un 30% de la potencia instalada con cerca del doble de luminarias, porque nosotros pasamos de 3.200 luminarias en el 2013 para 6.113 luminarias cuando se finalizó el proyecto. Entonces, las características son alta tecnología LED en HP3, placas solares con autonomía de 1 día para 3 noches y sistemas inteligentes de telegestión. Lo curioso, pues, lo que siempre resaltamos es el aspecto de que se bajó el consumo, se bajó la potencia instalada y se aumentó la cobertura en iluminación pública en la universidad. Adicionalmente, se ha valorizado pues el patrimonio artístico y se entiende que ha habido un cambio muy positivo en la imagen institucional de la universidad a partir de este sistema de iluminación.
Entonces, como conclusión y como un aspecto que podemos traer y rescatar para nuestra realidad colombiana, es el tema del rol proactivo de los actores sociales y la visión de que sí, las ciudades inteligentes obviamente están en Europa y esto, pero también en el tercer mundo. Los vecinos también tienen un campus inteligente y nosotros también lo podemos tener. Muchísimas gracias. Claudio, muchísimas gracias. Creo que es muy interesante cómo podemos aplicar la tecnología, vencer todos esos obstáculos y además integrar al usuario dentro de esa solución. Tenemos que conversar ahora para ver cómo podemos hacer con la Universidad Nacional una aplicación similar. Muchísimas gracias. Vamos a darle la bienvenida a Martín. Martín es un colega, trabajamos en la misma oficina en GE en México, estamos además compartiendo mesa en la IES, es un referente en el tema, allá todo el mundo lo conoce en México básicamente en iluminación. Bienvenido, Martín. Gracias. Bueno, es un gusto estar aquí. Gracias a la ANAP por la invitación y en especial a la Asociación Colombiana de Iluminotecnia, que cuando recibí la invitación para poder estar aquí en este primer Congreso de Alumbrado Público, me llamó mucho la atención el por qué sería importante y sobre todo, qué es lo que uno puede aportar desde la visión de México, lo que se ha hecho hacia ustedes. Y en ese sentido, lo que quiero presentarles el día de hoy, más que una parte técnica, aún más que una parte de tendencias específicas de los productos, es compartir las experiencias del sector en alumbrado público, que es donde nosotros hemos tenido mayor experiencia, y compartirle tanto las buenas vivencias como las malas vivencias a las que nos hemos enfrentado en ese sentido, para que ustedes, de estas experiencias de una región que mantiene muchas similitudes y en varios aspectos somos muy parecidos, saquen provecho de estas experiencias. En ese sentido, conociendo un poquito el tema del alumbrado público. El tema del alumbrado público sabemos que es un tema, que es un servicio social. Por lo tanto, el alumbrado público puede ser también inclusive un indicador del bienestar social de cada una de las regiones. México tiene es una extensión sumamente grande, está dividido en 32 estados, cada uno de esos estados tiene alcaldías o municipios, que en total nos da cerca de un promedio de 2.000 municipios o 2.000 alcaldías. Vemos en la gráfica que dependiendo del tipo de estado tenemos un número de municipios que representan. Podremos pensar que entre mayor sea el número de alcaldías o el número de municipios, deberíamos pensar que es un mayor número de población. Sin embargo, México, como les comentaba, comparte muchas similitudes con Colombia. Su geografía, su orografía, sus condiciones climáticas hacen que municipios relativamente o estados relativamente pequeños tengan una gran cantidad de municipios muy pequeños, como puede ser en este caso Oaxaca, que podemos tener prácticamente más de 570 municipios. Ciudades o estados más grandes tienen una menor cantidad de alcaldías. Esto lo menciono porque cada municipio es responsable de la administración del alumbrado público. Entonces, eso nos lleva a que tenemos 2.000 centros de administración de alumbrados públicos, y eso entonces nos va llevando a la complejidad que puede representar la parte del alumbrado público. Cuando esto lo expandimos hacia la parte de cuántos puntos de luz, llámese luminarias, llámese un sistema de postes, y cada uno que puede tener en su mayoría un luminario, puede tener, de acuerdo a la configuración del diseño, 2 luminarios. ¿A qué es lo que nos lleva? Podemos ver entonces en ese punto que cada uno de estos estados tiene una serie de lo que es nuestro censo de alumbrado público. Podemos ver claramente que en este caso del Estado de México tenemos más de 1 millón de puntos instalados. Nos sorprende desde el punto de vista que entonces podríamos pensar que ciudades como Monterrey, como pueden ser Ciudad de México, tienen menor cantidad. Sin embargo, aquí también viene una mezcla de las condiciones geográficas, del número de municipios, la población aledaña a estos estados, y eso nos va dando un punto. Si nosotros sumáramos cada uno de esos
puntos de luz o cada uno de esos luminarios en un gran total, nos da lo siguiente. Hago referencia, y nuestra fuente es el INEGI. El INEGI es un Instituto Nacional de Geografía y Estadística que está mencionando datos. La fecha que marcamos ahí es importante recalcarla porque eso vamos a estar haciendo unas proyecciones más adelante y tiene que ver básicamente con un censo que se realizó hace 2 años. ¿Por qué hago énfasis en 2 años? Para empezar, como les comentaba, la complejidad de hacer censos de población es un tema importante. Pero más allá, si los llevamos hacia la parte de un censo de luminarias, se vuelve un tema sumamente complejo. Y esto también vamos a ver más adelante que el tema del alumbrado público es un tema que todavía no se tiene bien controlado, bien identificado, porque no hay un censo real que podamos tenerlo. Sin embargo, también veremos que las nuevas tecnologías nos van a poder permitir tener un control más preciso al respecto. Esto nos da, al final de todas estas 2 láminas que hemos visto, lo siguiente. Tenemos un total de 9.6 millones de unidades de luminarios que tienen la función básica de alumbrado público en México. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Que prácticamente a la fecha del 2016 llevamos el 15% de luminarios que se han convertido de sistemas tradicionales a sistemas LED. Sistemas tradicionales que hoy en día solamente lo podemos acotar a lámparas de vapor de sodio en alta presión y aditivos metálicos. Para el 2016 ya prácticamente teníamos puesta en marcha una norma que regulaba la eficacia de las lámparas. Esto permitió que desde el 2012 lámparas como era la luz llamada luz mixta o el vapor de mercurio desapareciera de las aplicaciones de alumbrado público, básicamente porque se empezó a regular este tipo de aplicaciones. Para 2016 ya no había prácticamente ninguna lámpara operando o funcionando tanto de vapor de mercurio como un tema de luz mixta. Vamos a ver que el tema de las regulaciones, el tema de la normalización, cuando está bien dirigida y tiene un enfoque de eficiencia energética hacia un sector específico, da resultados relativamente en un corto tiempo. Estamos hablando que 5 o 6 años podemos ver los beneficios de empezar a regular este tipo de aspectos. Para el 2016, como les comentaba, de ese total de 9.6 millones de unidades, aquello que está marcado en amarillo ya solamente representaba sodio en alta presión y lámparas de aditivos metálicos o haluros metálicos que estaban utilizando en esta parte. Cuando nosotros vamos todavía un poquito más a detalle, es de ese 15%, que representa, en términos generales, 1.5 millones de luminarias LED. ¿Cómo es que nosotros lo hemos visto? ¿Cómo se ha dado ese cambio? Y normalmente siempre asociamos la parte de los grandes cambios hacia las grandes ciudades como aquel motor detonante de esos cambios. Cuando nosotros vemos a detalle la siguiente tabla, vamos a ver que por el tamaño de las letras no vamos a ver a detalle cada uno de lo que representan. Pero ahí tenemos los 32 estados que conforman México. Vamos a ver que dentro de esto tenemos el número total de puntos de luz, que podemos ver hasta acá abajo, que es 9.5 millones, y la tercera columna que corresponde a lo que es la parte de LED, el número de unidades que se han cambiado al 2016. En números generales vemos que de los 9.5 millones, el 15% se hizo la conversión. Entonces, lo primero que nos va a llevar a pensar sería, bueno, pues las grandes ciudades como pueden ser Ciudad de México, como puede ser Monterrey, son los grandes detonadores de este cambio. Y resulta que, si nosotros vemos con detalle, marco ahí la Ciudad de México y lo que es el estado de Nuevo León, donde radica la ciudad de Monterrey, y apenas tenemos el 7% de equipos que se han actualizado a tecnología LED. ¿Qué sucede? Podemos ver, y hacemos referencia al primer estado, que es Aguascalientes, que ha cambiado prácticamente el 45% de su base instalada de iluminados de LED. ¿Qué es lo que hace que un estado como Aguascalientes haya cambiado el 45% y ciudades más grandes que en principio debemos tener más recursos, debería tener una infraestructura mucho mayor para poder hacer estos cambios, pase solamente al 7%?
Son diferentes aspectos, uno de ellos tiene que ver con la parte de la política definitivamente, pero también tiene mucho que ver con la parte del enfoque de las políticas, hacia dónde quieren cambiar y hacia dónde quieren una visión a futuro, en este caso, de las ciudades. Se ha visto que ciudades en donde se tiene una mejor planificación, el alumbrado público ha representado un elemento significativo para poder hacer este cambio. Se han implementado programas de cambios masivos, y en este caso podemos ver como el ejemplo que se vea, como el primero que se lista, que de esas 15,000 luminarias se han podido realizar. Y así podemos ver, conforme va pasando cada uno de ellos, cómo ha ido avanzando. El Estado de México, que era el que les mencionamos, que tenía 1 millón de puntos de unidades, en los últimos 2 años han cambiado prácticamente 150,000 unidades, lo cual nos da un ejemplo de que es ese 15% que se ha estado utilizando. Algo que ha detenido o algo que ha permitido que no se implemente tan rápidamente en estas grandes ciudades los cambios tecnológicos, tiene que ver mucho con la parte del hacia dónde están un tanto a la expectativa, hacia dónde quiere hacer esa inversión, porque al cambiar todo de una forma acelerada en estas grandes ciudades, tienen que estar han estado contemplando, y en ese sentido es importante. Voy a hacer un poquito, adelantarme hacia la parte del sector, del gremio, de toda la parte que tiene que ver con la parte de asociaciones, hacia dónde se está dirigiendo esta tecnología. Entonces han sido un poco más cautos en hacer un cambio acelerado a las tecnologías, porque quieren buscar integrar, en el momento que se haga ese cambio de tecnología de alumbrado público, qué otras tecnologías pueden añadir en ese sentido. Entonces, ¿cuál es lo que estamos viendo hoy en día? ¿Cómo está modificándose este cambio tecnológico? Aquí vemos el comportamiento que se tiene de 2016 a 2026. Hoy prácticamente estamos viendo que del 15% de la adopción de tecnología de LED se está dando de forma mucho más acelerada. Estamos pensando que prácticamente en 2 años, en 2020, tendremos 2021, prácticamente el 50% de tecnología disponible de tecnología tradicional como tecnología LED. Y para 2026, esto es en unos 8 años, se van a invertir las proporciones. Solamente el 15% de la tecnología va a ser tecnología convencional y el resto va a ser tecnología LED. Entonces vean, asumiendo que con un crecimiento del 1.5% por año, vamos a pasar de una base instalada de 9.6 millones en 2016, vamos a pasar prácticamente a 11.1 millones de unidades instaladas en alumbrado público. Esto nos vislumbra básicamente toda la infraestructura que se va a tener que crear, la parte de adquisiciones que se van a hacer en este mercado. Y esto de entrada nos vislumbra una oportunidad no solamente de negocio, porque no podemos deslindar la parte comercial que va asociada a este cambio tecnológico, pero también viene la parte de los retos. ¿Qué tipo de retos son los que tenemos que enfrentar? Y justo es una de las intenciones de este congreso. No solamente es hablar de tecnología, sino también qué retos y cómo nos tenemos que preparar. Y de ahí entonces estas siguientes diapositivas o siguientes láminas es lo que desde el punto de vista de un servidor creo que podemos movernos. ¿Y hacia dónde va? Bueno, hacia la parte de las perspectivas. La primera, es un sistema de evaluación de conformidad. El sistema de evaluación de conformidad tiene que ver básicamente, en principio, solamente con el producto. Si se dieron cuenta, un mercado de prácticamente 9.6 millones de unidades resulta muy atractivo para todo tipo de personas o empresas interesadas en el negocio de alumbrado público. De tal forma que desde 2012 se implementó una norma de producto, que es una norma, en este caso nuestras normas oficiales mexicanas son el equivalente a un reglamento, son de carácter obligatorio, se tiene que demostrar su conformidad en el punto de entrada al país si son productos de importación, o en el momento de la comercialización también se tiene que demostrar que se tiene un certificado. ¿Qué es lo que ha hecho que esta regulación nos haya permitido? Y desde nuestro punto de vista, quiero comentarles que después de 2012, en casi 6, 7 años, ha sido un modelo exitoso o un modelo que ha funcionado. Bueno,
La tecnología LED ha llegado como una avalancha tecnológica. Hoy podemos encontrar una gran cantidad de productos. La misma naturaleza del LED ha permitido hacerlo muy atractivo como una forma para ahorrar energía. Pero también nos hemos encontrado que dentro de esta gran cantidad de productos disponibles en el mercado hay productos de muy baja calidad, muy bajo desempeño. Esta norma, que en este caso es la NOM 031, tiene dos finalidades. Una, primero, asegurar su desempeño. Y es un desempeño que hasta cierto punto es relativamente fácil de su complemento, que es la llamada la eficacia. ¿Cuántos lúmenes por watt nos da? En un principio se comenzó con lo que en su momento podía ser una referencia en el mercado, 70 lúmenes por watt, que hoy en día es un nivel muy bajo, pero en su momento fue una referencia. Pero esta norma buscó más allá que solamente regular la eficacia, buscó cuidar el desempeño y la confiabilidad. ¿Cómo buscó cuidar el desempeño? No solamente buscó entonces que, dado que esta norma es para alumbrado público, la distribución, la distribución de luz tenía que estar en las zonas que debía de estar. No queríamos ni un exceso de luz en la parte posterior, ni un exceso de luz hacia la parte de arriba. Se definieron ciertas zonas en donde tenía que estar la luz dirigida, justamente para poder cumplir con la parte de un uso eficiente de la energía en la parte del alumbrado público. ¿Cómo se evalúa la parte de la confiabilidad? Una serie de pruebas de estrés mecánicas, se someten los equipos a switcheos, y esto es en base a la vida declarada. Si un equipo dice que tiene 50,000 horas de vida, lo que se somete es a 25,000 ciclos por segundo, de 25 ciclos de encendido y apagado. Se hacen pruebas térmicas de operación. Se meten a cámaras a menos 10 grados y a 50 grados. Varios ciclos de operación y al final todo esto tiene que estar operando. Y lo muy importante, y eso creo que para ustedes resulta también sumamente significante, se somete a pruebas de picos de voltaje. Esto es para comprobar qué tan inmunes son a descargas eléctricas. La otra parte es, esto nos ha detonado la parte de profesionalizar el gremio. Necesitamos cada vez ingenieros, especialistas en la parte de iluminación. Y no solamente se tiene que restringir a la parte de especialistas, también tenemos que integrar otras disciplinas, como es la parte de los arquitectos, los urbanistas, porque se ha visto que cuando nosotros hacemos una selección adecuada de un alumbrado público, generamos un beneficio social más allá de solamente el alumbrado público. Podemos darle una identidad a esa comunidad, podemos recuperar espacios públicos que estaban abandonados por una deficiente iluminación. Y para eso necesitamos gente con conocimiento, pero no solamente desde la parte de diseño, tenemos que irnos más allá, inclusive hacia la parte que compra. Nosotros podemos generar la mejor especificación, pero cuando llega a un concurso, al departamento de compras, ¿qué es lo que siempre especifican? El modelo que se quedó o similar. Y cuando hablamos el similar es cuando ahí se rompe toda la especificación y todo el diseño. Se ha buscado cada vez más, mediante capacitación y en este caso foros como este, que todo lo que es la cadena involucrada en la parte del alumbrado público, y no solamente la parte de diseño, sino también la parte de adquisición e instalación, sea gente que tenga mucho conocimiento. La parte gremial se vuelve un elemento fundamental, cada quien tiene ciertas especializaciones y lo importante es conjuntar todas estas experiencias para poder sacar el mayor provecho. Y por último, ¿qué es lo que hemos visto que puede inclusive acelerar el tema de la adopción de LED para alumbrados públicos? Situaciones que no necesariamente tienen que ver con la parte de regulatorias locales. Hay un tema muy, muy importante, un tema ambiental. Y sabemos que el LED, por sus mismas condiciones, ahorran de energía, no genera radiación ultravioleta, ni contiene el mercurio. Y aquí viene el punto importante. Hablando de México y Colombia, también he verificado que desde marzo ratificó el convenio de Minamata. ¿Qué es el convenio de Minamata? Básicamente es un convenio en donde muchos países a nivel mundial se han comprometido a eliminar el mercurio de diferentes productos y servicios. ¿Qué implicación tiene con esto? Todavía ustedes se den cuenta que tenemos un gran potencial, una gran base instalada de lámparas y luminarios tradicionales. Esas lámparas tradicionales como aditivos metálicos o halógenos metálicos contienen mercurios. El convenio de Minamata se hace efectivo a partir de 2020 y aunque tiene ciertas excepciones, va a implicar que lámparas de uso convencional o tradicionales van a empezar a desaparecer de forma acelerada del mercado y entonces si no vas a tener material para reposición de estos sistemas tradicionales, vamos a tener que reemplazarlos con algo. Y entonces en ese momento es justo cuando LED toma una ventaja por un factor
externo que no necesariamente tiene que ver con la parte de regulación, sino con la parte ambiental. Y bueno, con esto es compartir un poco de la visión del sector desde nuestro punto de vista de México y gracias por su atención.